Hola a todos y todas, espero se encuentren súper bien y sus familias igual. Soy Eden Escobar, soy profesora en práctica final. Voy a estar con ustedes desde aquí hasta fin de año y obviamente siempre acompañada del profe Osvaldo. Eh, Hoy día yo les quiero hablar y la cápsula de hoy día va a tratar sobre membrana plasmática o también podemos decirle membrana celular. Esta temática está dentro del objetivo del Minedu, que ustedes pueden leer, pero hoy día en nuestra clase, el objetivo de nuestra clase es conocer la membrana y sus componentes y describir sus funciones para valorar los procesos celulares esenciales para nuestra vida. En esta clase lo que vamos a hacer, entonces la vamos a dividir en dos. Un pequeño repaso de lo que ya conoce sobre las células y además conocer la membrana celular, sus partes y sus funciones. Entonces, para esta clase tú puedes ir a buscar tu libro y buscar la página 74 porque ahí habla y desde ahí puedes obtener también información sobre la membrana celular. Antes de la clase, entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué crees que es una membrana? ¿Has escuchado la palabra membrana alguna vez? ¿Has escuchado aún más la palabra membrana plasmática o membrana celular? ¿Qué función crees que cumplirá esta membrana? ¿Tendrá alguna función? ¿Servirá para algo dentro de nuestro cuerpo? Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué debemos estudiar sobre membrana? Porque de repente nos están pasando un tema y nosotros decimos, ¿por qué tendré que estudiar esto? ¿Por qué tendré que aprenderlo? Entonces, a lo largo de esta cápsula pequeñita, vas a ir conociendo un poquito y respondiendo quizás a estas dudas. Así que ahora ponte atento porque vamos a empezar la clase con nuestro repaso. Así que yo te quiero hacer esta pregunta también, en la que dice, ¿podrías nombrar los organelos celulares y su función? ¿Te acuerdas de los organelos que hablaron las clases anteriores? Podría ser la mitocondria, el cloroplasto, eh, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso. ¿Te acuerdas de sus funciones? ¿Cuál era la función de la mitocondria? ¿Cuál era la función del núcleo? Yo creo que igual tú ya te vas recordando sobre los distintos organelos celulares y cuáles eran sus funciones dentro de la célula. Pero yo aquí igual quise poner una diapositiva en la que tú recuerdes con una imagen cuáles son los organelos celulares. Entonces aquí tenemos la mitocondria, que su función es generar energía. Tenemos el núcleo, que le da protección a nuestro material genético, que es muy importante para nuestras células. Tenemos representados como pelotitas, son una representación de lisosomas y los peroxisomas. Tenemos los centriolos, los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, y todos los organelos que componen nuestra célula y que están dentro de nuestra célula para generar distintos tipos de trabajos. Y aquí en azulito se ve indicada, aunque se borró un poquito, la membrana plasmática o membrana celular, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces ahora sí que sí, ponte muy muy atento como la Lisa para estudiar sobre membrana y para conocer la membrana. La membrana plasmática es una estructura formada por dos capas de lípidos y proteínas, o sea, tiene una capa interna y una capa externa. Y tiene una consistencia fluida. ¿Qué es fluida? Es que no es rígida, pero que tampoco es líquida. Ya no es líquida como el agua y tampoco es rígida como una mesa, ¿ya? Y además tiene estas dos capas que, como estoy indicando aquí en la imagen, podemos ver que hay unas pelotitas con unas patitas hacia un sentido y tenemos las pelotitas con la cabecita hacia el otro, ¿ya? Y hablando un poquito sobre historia de la membrana, yo aquí puse una imagen de un mosaico. ¿Tú conoces los mosaicos? Yo creo que sí, porque en la municipalidad de Puente Alto, en su fachada, o sea, en la parte principal, está llena de mosaicos que son diferentes formas
artísticas en las que se utilizan pedazos de cerámica que están cortados irregularmente y los empiezan a dar una forma de un paisaje, de una flor, de un ave, o puede ser solamente puesto en diferentes sentidos, como el que está acá, que es solamente para poner diferentes colores. Entonces, a la membrana se le asemeja a un mosaico, ¿ya? Porque cuando observaron la composición de la membrana, se dieron cuenta de que tenía varios componentes y que estos componentes no tenían un orden lógico, sino que estaban dispuestos en cualquier sentido, al igual que este mosaico en el que no tiene un sentido. Entonces, a este modelo de membrana se le llamó mosaico fluido. ¿Por qué? Mosaico, porque tiene diferentes componentes que están dispuestos en cualquier sentido, y además fluido por su composición, que es fluida, no es rígida ni tampoco acuosa. Entonces, ahora que ya conoces que a la membrana históricamente se le dice mosaico fluido, debemos conocer los componentes de este mosaico, los componentes de nuestra membrana. Y los componentes de la membrana van a ser varios. Tenemos las proteínas, que están aquí marcadas en amarillo y en turquesa, y aquí también en naranjito, que las proteínas le van a conferir una rigidez, porque si no estuvieran las proteínas sería como muy acuoso, como un slime. Entonces se le dan estas proteínas, o sea, tiene estas proteínas para que tengan una estructura un poquito más rígida, obviamente no como una mesa. Y además van a servir también como compuerta de entrada y de salida de algunos elementos, de algunas partículas que pueden entrar y salir de la célula. Tenemos el colesterol, que está indicado ahí en verde y se encuentra solamente en las células animales, que le da rigidez, un poquito de rigidez a esta membrana, porque si no sería muy fluida. Entonces le confiere un poco más de rigidez, o sea, está ayudando y aportando a la estructura de nuestra célula. Y tenemos los carbohidratos, que van a servir de antenas de protección, ¿ya? Y principalmente, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que la principal componente de nuestra membrana plasmática es esta partícula que tiene una cabecita y dos patitas. Y esta se llama fosfolípidos. Es una nueva palabra que debes incorporar. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. ¿Y qué querrá decir anfipática? Anfi es ambos y pático es sentimientos. Aquí no estamos hablando de sentimientos, sino que de una molécula. Entonces queremos decir que tiene dos lados o dos extremos. Uno que es hidrofílico y otro que es hidrofóbico. ¿Y qué será eso? Pensarán ustedes. Primero, decir que la palabra fosfolípido viene de su composición, o sea, de que su cabecita está compuesta de fósforo y que de sus patitas están compuestas de lípidos. Entonces, por eso, al juntar su nombre, le pusieron fosfolípidos. Y como es anfipática, o sea que posee dos extremos, uno hidrofílico y el otro hidrofóbico, vamos a hablar un poquito sobre esas palabras para que tú las vayas integrando. La palabra hidrofílico se separa en dos. Hidro, que significa agua, y filia, que significa amistad. Entonces, si esta parte, esta cabecita es hidrofílica, es porque tiene afinidad con el agua, le gusta el agua. En cambio, la palabra hidrofóbico, yo creo que tú ya sabes un poco, porque fobia, todos decimos, yo tengo fobia a las arañas, tengo fobia a las abejas. Eso es un miedo. Entonces, esta parte, estas patitas no tienen afinidad con el agua, no les gusta el agua para nada. Más que miedo, en ciencias vamos a hablar que no les gusta, no tienen afinidad, no es que tengan ese sentimiento. Entonces, ya que conoces la principal componente de la membrana, que son los fosfolípidos, podemos hablar sobre las funciones de la membrana plasmática. Esta es proteger a la célula. Como le habló el profe Osvaldo la semana pasada, en la membrana celular se asemeja a una carcasa que protege obviamente al celular.
La membrana plasmática lo que hace es proteger a todo lo que está dentro, ¿ya? Sirve entonces como protección, al igual que las paredes de nuestra casa, que nos protegen de cualquier daño. La segunda función es separar el medio interno del medio externo, ya al igual nuevamente que las paredes que separan la calle, lo que está afuera, de lo que está dentro, o sea, nuestra casa. La membrana entonces, además de conferir protección a la célula, lo que le va a generar es esta separación del medio interno y el medio externo. En el medio interno, ¿qué estará en el medio interno? Están nuestros organelos. Nuestros organelos están trabajando para que el funcionamiento de la célula sea óptimo, sea bueno. Entonces, esta membrana está protegiendo y separando de cualquier agente extraño que quiera entrar y que quiera intervenir en el trabajo celular. Y además, que es súper importante también, la membrana permite el transporte selectivo de sustancias que puedan entrar a la célula. Estas sustancias son partículas. Y así entonces, como nosotros cuando viajamos, estamos en la carretera, pasamos por un peaje, lo mismo le pasa a algunas partículas. ¿Ustedes han visto pasar a una bicicleta por un peaje? No, por el peaje no pasan bicicletas. Pero sí han visto pasar autos, sí pueden pasar camiones, sí pueden pasar motos. Entonces, a la célula pasa un poquito lo mismo, que deja ingresar fácilmente ciertas partículas, hay otras que no las deja pasar y hay otras que las deja pasar con mayor dificultad. Entonces, ahora que tú ya conoces las funciones de la membrana, ¿cuál sería la razón de aprender sobre ella? ¿Cuál crees tú que sería la razón de aprender sobre la membrana plasmática? Bueno, yo respondí esa pregunta igual y ojalá te haga sentido y quizás sea algo que tú ya estabas pensando. Nosotros somos organismos pluricelulares, o sea, estamos compuestos por millones de células. Las células son como legos que van construyendo un organismo o como pequeños ladrillitos. Entonces nosotros estamos compuestos por millones de células. Nuestros órganos están compuestos por células y obviamente nosotros estamos compuestos también por órganos. A pesar que no vemos nuestras células, nuestra piel está compuesta por órganos, por células, nuestras uñas están compuestas por células, incluso nuestro pelo que es tan delgadito está compuesto por células. Entonces imagínense lo pequeñitas que son. Si nuestro cuerpo está compuesto por células, es esencial conocer la membrana, ya que esta va a proteger al medio intracelular, o sea, al medio interno, de cualquier agente extraño que quiera intervenir con el trabajo celular. El trabajo celular, la actividad celular que está pasando adentro con todos los organelos es súper importante y es esencial para nuestra vida. Si nuestras células no trabajan, nosotros vamos a morir o algún órgano se va a ver deteriorado. Entonces nuestras células tienen que estar trabajando constantemente porque se puede deteriorar un tejido, se puede deteriorar un órgano o nosotros podemos morir. Entonces es importante conocer sobre la membrana. Además, conocer sobre la membrana nos permite reconocer que hay un transporte, o sea, lo que nosotros consumimos y el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos también influye, aunque no queramos, porque van a haber elementos que nosotros consumamos o respiremos que van a pasar a nuestro medio interno. Y ya para ir cerrando, yo puse a Doris para que no se te olvide, porque Doris tiene memoria de corto plazo, yo hice un resumen chiquitito. Entonces, la membrana plasmática tiene 4 componentes: los fosfolípidos, las proteínas, los carbohidratos y el colesterol. Y tiene funciones: proteger la célula, 1, separar el medio externo, que estas están súper relacionadas, y además un transporte selectivo, o sea, a ella no le gusta dejar pasar ciertas partículas y otras las deja pasar muy fácilmente. Y conceptos que debes recordar y que si no te acuerdas puedes devolver la cápsula son fosfolípido, que es este componente principal de la membrana que está compuesto por una cabeza y 2 patitas, de fósforo y de lípidos.
La palabra anfipático, que significa que tiene dos extremos, uno hidrofóbico y uno hidrofílico. Hidrofóbico es que no le gusta el agua, o sea, no es afín al agua, y hidrofílico es que le gusta el agua y que tiene afinidad por el agua. Eso, chiquillos, espero que estén súper bien. Espero verlos en el acompañamiento por Meet para que sigamos hablando un poquito de membrana y sobre los transportes de la membrana. Así que no falten al acompañamiento.